Para la meditación de hoy vamos a leer en el profeta Joel, en el capítulo 2 del profeta Joel. Si no, yo lo voy a leer, así que no se haga problema, yo simplemente para los que quieren seguir la lectura. El profeta Joel, claro, son esos libros chiquitos que hay dos en el Antiguo Testamento y cuesta. De la mitad en adelante de la Biblia, es la única ayuda que le puedo dar. Profeta Joel. Antes de comenzar, estamos nuevamente en crisis. ¿Cuántas van? Usted sacó la cuenta en su vida, ¿cuántas crisis vivió en el país? Casi 20, dicen por allí, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a las crisis y justamente porque estamos en crisis me pareció oportuno esta mañana hablar de la razón de las crisis en una sociedad. Y vamos a leer entonces al profeta Joel en el capítulo 2, el versículo 12. Dice, el profeta Joel es un profeta de la antigüedad, vivía unos cuantos siglos antes de Jesucristo y escribía para su pueblo. Y un profeta era el que analizaba la realidad y decía qué era lo que Dios quería en ese momento para esa realidad. Y el profeta Joel es un profeta que se levanta en un momento de crisis y a mí me interesa ir a la historia para saber qué pasa con las crisis, ¿no? Y cómo se superan. Y le dice al pueblo cómo se sale de una crisis social como la que estamos viviendo nosotros hoy. El versículo 12 del capítulo 2 dice: por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Los argentinos estamos viviendo un tiempo de turbulencia, no solo del mercado, siempre hay una turbulencia cotidiana, hay una violencia que se manifiesta todos los días y que se transforma, la crisis se transforma en un tema recurrente. Yo estaba pensando, ¿cuál es la primer crisis de la que tengo memoria? ¿Cuál es la primer crisis que yo me enteré de que estaba en un país en crisis? Y era en el año 52 o 53, cuando yo era un chiquito y acompañaba a mi mamá y a mi abuela a hacer largas colas para comprar 5 litros de querosén, que era lo máximo que se vendía. En ese momento no había gas en muchas casas, la forma de calefacción era la estufa a gas de querosén y había que hacer cola para eso. El pan que comíamos era negro, pan negro, no teníamos pan blanco. La panificación argentina pasaba por los barrios vendiendo el pan y con sus carros de caballo vendiendo el pan, y yo me acuerdo que estaba ya tan acostumbrado que un día llega y parte el pan para mostrárselo a la gente y era blanco. Y yo me quedé, no sabía que había pan blanco, ¿no? O no me acordaba que había pan blanco. Eran momentos también muy difíciles, quiero decir, esa es la primera memoria. Después me acuerdo, por ejemplo, no hice todo el recuento porque es imposible hacerlo, porque es cíclico. Después me acuerdo que hubo que pasar el invierno. ¿Cuántos se acuerdan de que había que pasar el invierno? Miren, acá están, algunos no levantan la mano de vergüenza para no decir la edad que tienen, pero
La frase era: hay que pasar el invierno porque no se podía más con la crisis, y nuestro país ha tenido crisis recurrentes permanentemente. Todos nos acordamos que cada 5, 6, 7 años íbamos bien y todo explotaban, y siempre las mismas cosas. Esta es la última crisis y siempre volvemos a tenerla. Todos creemos que todo el mundo está, en todos los países pasa esto. No pasa en todos los países esto. Es interesante, porque yo viajo al exterior muchas veces, hay amigos que me preguntan: che, ¿y ustedes siempre de crisis en crisis? ¿Qué pasa? Es decir, nos hemos acostumbrado tanto que ya pensamos que esa tiene que ser la vida del pueblo y tiene que ser la sociedad. Porque otros no entienden lo que nos está pasando. Quiere decir que ellos no viven esta realidad, aunque tienen crisis, pero no con la recurrencia con la que tenemos nosotros. Ahora yo digo, queremos todos que sea siempre la última, y para eso tenemos que analizar. Hoy estábamos cantando allí una canción que decía: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de buscar, de perder, de saber lo que hay que hacer. Está basado en un pasaje del libro de Eclesiastés, donde el rey Salomón habla de los tiempos de la vida. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Y uno se tiene que preguntar en qué tiempo estamos. Bueno, lo primero que decimos: estamos en tiempo de crisis. Sí, pero ¿cuál es el tiempo en el que estamos? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer en este tiempo? ¿Nos sentamos a llorar? ¿Nos levantamos a reaccionar? ¿Nos unimos para protestar? Algunos se levantan y dicen: es tiempo de actuar. Y yo digo, no nos confundamos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de pensar, de sentarnos tranquilos y preguntar qué nos pasa. Este es el tiempo de hoy. Es un tiempo para reflexionar y no hay que confundirse, porque cuando accionamos en el momento de reflexionar, fracasamos. Y cuando reflexionamos en el momento en que tenemos que accionar, también fracasamos. Es decir, uno tiene que saber bien en qué momento está y qué es lo que le corresponde hacer. En este momento, todo el mundo quiere actuar, pero acá es el momento en la vida en que uno tiene que pararse y tiene que pensar. Shakespeare, que fue quien mejor pintó el alma humana, habla justamente de estas diferencias en sus obras más conocidas, de sus tragedias más conocidas. Habla de estas diferencias. Ustedes se acuerdan de Hamlet, ese personaje que pensaba y razonaba y tenía todos los elementos y sabía lo que tenía que hacer, pero siempre estaba indeciso, dubitativo, turbado, confundido, y cuando quiso hacer algo, llegó tarde. Y se transformó en tragedia eso. ¿Por qué? Porque no se animó a hacer las cosas a tiempo. Pero resulta que también nos legó Shakespeare a Otelo. Otelo es el hombre ciego, impulsivo, obnubilado, que siempre quiere actuar y termina matando a la mujer que lo amaba. ¿Por qué? Porque no supieron manejar sus tiempos. Ninguno supo distinguir en qué momento estábamos. Bueno, este es el momento de reflexionar, este es el momento de actuar. Hamlet no llegaba para él nunca el momento de actuar, pero él seguía dando vuelta sobre el tema. Y por el contrario, Otelo, con los elementos que tenía, actuó. Y como el que lo impulsaba, porque ahí hay una víbora que se llamaba Yago, que lo impulsaba, le armó todo porque sabía que era un hombre explosivo, que iba a actuar ciegamente y le iba a ir mal. A los antropólogos hablan del Homo faber y del Homo sapiens, el hombre que razona y el hombre que hace. No hay que confundir los dos, ¿no? Hay un momento en que hay que hacer y hay otro momento en que hay que reflexionar. Y la complementación es lo que nos lleva al triunfo. Si este momento se repite cíclicamente, si cada tanto tenemos que sentarnos. Joel era un profeta de la antigüedad que vivían también una situación así. Y también tenían una crisis recurrente. Siempre había allí una crisis recurrente.
Él comienza y le habla al pueblo, un pueblo que no reflexionó y que no reflexionaba nunca, actuaba y después se arrepentía de lo que había hecho porque le salían las cosas mal. Y les habla en un momento de gran turbulencia política y social, gran turbulencia. La lucha del poder, la lucha por el poder había producido muertes, asesinatos, casi estaban al borde de una guerra civil en el momento en que el profeta habla, y desemboca en una crisis económica tremenda porque hay una sequía y hay una plaga de langostas, y como estaban en crisis nunca acumularon para ese momento, entonces tienen los depósitos vacíos y los campos no dan fruto y no se preparaban para el futuro porque estaban siempre dando vueltas, y la administración no recibía los impuestos y todo se empobreció. Y en ese clima angustiante de crisis y de turbulencia, entonces se levantó el profeta y dijo: vamos a pensar, vamos a reflexionar. El Homo Faber ha hecho algo que no debía hacer. ¿Dónde está la falla? Inmediatamente, yo me imagino, la gente se levantó y dijo: bueno, las fallas son los que gobiernan, los que administran, los economistas, los ministros, los técnicos, todo ahí. Y siempre la conclusión que se saca es: fallaron los economistas, fallaron los políticos, fallaron los técnicos, falló la ideología, falló esto, falló, pero nos están fallando todas, nos están fallando todas. La solución siempre se busca en estas crisis por el lado económico y político. Desde que tengo uso de razón, cada vez que aparece esto, se busca la solución por el lado económico o por el lado político. Culpar a los políticos y a los economistas es un reduccionismo. Tenemos que pensar que todos nosotros somos actores, todos nosotros somos actores. Ellos creían que el problema lo tenían los que manejaban todas estas cosas y siempre buscaban para el mismo lado, eran recurrentes. Y nosotros nos pasa lo mismo, siempre buscamos para el mismo lado. Son los políticos, es la doctrina económica, es esto, es lo otro. Si hubieran mirado la historia, habrían visto que la raíz era otra y que lo que hay que sacar es la raíz. Ahora no se ven tanto, pero cuando éramos adolescentes, los que ya peinamos canas, o no peinamos nada, los que éramos adolescentes, contraíamos unos forúnculos que aparecían en el cuerpo. Se decían, los viejos decían, es la revolución de la sangre, ¿no? Unos forúnculos. Y los forúnculos eran tremendos con su punta de pus, y lo limpiábamos y seguía, hasta que finalmente íbamos al médico y decía: no, mire, en el fondo hay una raíz verde, hasta que no salga esa raíz, esto se repite. El médico escarbaba, sacaba la raíz y se solucionaba. Pero había que llegar a la raíz. Y yo creo que nosotros estamos siempre limpiando la superficie y vuelve a surgir y no vamos a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es la quiebra espiritual de valores que tenemos. Hasta que no veamos eso seriamente y mientras que estemos desechando ese tema porque creemos que es secundario, vamos a seguir repitiendo las mismas crisis. Hoy tenemos inseguridad. Entonces, nos asusta la inseguridad. Primero, quebró el sentido de equidad y de justicia. Y por eso hay inseguridad. Es decir, hemos quebrado el sentido de equidad y el sentido de justicia. Tenemos corrupción porque se ha quebrado el sentido de honestidad y de respeto por el prójimo. Es decir, todas las cosas que nos están pasando tienen algún valor detrás que nosotros hemos quebrado. Porque si tuviéramos un sentido de justicia y de equidad como se debe, y castigáramos al malo, y protegiéramos al que hace el bien, y no entráramos en falsos progresismos como estamos ahora, no tendríamos la inseguridad que tenemos, no tendríamos el problema que tenemos. Si hubiéramos subrayado el hecho de la honestidad una y otra vez, no tendríamos la corrupción que tenemos, pero no nos ha interesado esto porque no nos manejamos en el mundo de los valores, porque decimos roban pero hacen y nos hemos resignado a eso.
Nos hemos resignado a que los antivalores estén permanentemente presentes y no los combatimos. No los combatimos. Por eso, primero quiebra la honestidad y después llegamos a la corrupción. Pero no antes. Primero quiebra el sentido del deber y después somos defraudados. Quiere decir que detrás de todos los problemas que tenemos hay valores que se han quebrado, hay cosas que se han quebrado. Tenemos que pensar que nuestra patria no fue esto. Allá por el año 10, Argentina era uno de los 6 países más importantes del mundo. Hoy estamos en el lugar 80 porque hemos despreciado los valores. Hemos despreciado estas cosas. Hemos despreciado aquellas cosas que tienen que hacer o que hacen de la salud de una nación. Nicolás Berdyaev, un marxista que se convirtió en un momento al cristianismo, escribió una cantidad de libros muy interesantes, lamentablemente ya están fuera de circulación, pero muy interesantes analizando el tiempo, y tiene un libro que se llama La Nueva Edad Media, y habla de los cambios en la sociedad. Y él dice, el hecho de que el universo entero haya entrado en disolución, dice, no puede sorprender a quienes están atentos a los movimientos del espíritu. Fíjese usted la frase, ¿no? El hecho de que haya disolución no tiene que sorprender a los que están atentos a cómo va espiritualmente la gente. No nos tendría que sorprender la crisis de hoy, porque es el resultado de cómo estamos espiritualmente como pueblo. Esa quiebra de valores permanente nos ha llevado a esto. El problema es cómo reconstruir los valores, cómo volver a la honestidad, cómo volver a todo eso que necesitamos para salir adelante y para no tener turbulencias. Yo miraba a todos los chicos que estaban hoy en la platea allí y decía, ¿qué mundo les dejamos? No podemos seguir viviendo el hoy, a mí me va bien y entonces no me importa, porque detrás hay una generación que son nuestros hijos y tenemos que pensar en ellos y tenemos que pensar en qué mundo le dejamos, porque yo siento que como generación anterior, ya generación de abuelo, tengo que pedirle perdón a la generación que viene detrás, a estos chicos, porque le hemos dejado un mundo y una sociedad y un país deshecho cuando este país fue grande. Recibió a nuestros abuelos hambreados de Europa y los acogió. Y venían porque aquí encontraban trabajo, pan, estudio, todo. Eso es lo que fuimos, y es tremendo mirar para atrás y decir, eso es lo que fuimos. Uno dice, ¿cómo se pueden reconstruir los valores? El único sostén de los valores es lo que el hombre cree. No hay filosofía, ideología que pueda sustentar un valor absoluto. Por más que nos propongamos, es imposible. Lo han intentado, desde Sócrates hasta Kant han intentado, todos ellos, establecer principios fuera de la fe. No pudieron. Se tuvieron que criticar a sí mismos porque no conseguían encontrar la forma de establecer nuevamente los valores. Y Joel señala un camino, dice, por lo tanto, así dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Convertirse es darse vuelta, es girar. Ahora, si Él dice, miren, tenemos que girar hacia Dios, ¿cuál es el problema? Es que le estamos dando la espalda a Dios. Le estamos dando la espalda. Estamos viviendo de espaldas a Dios y haciendo lo que nosotros queremos y estableciendo nuestras propias leyes. Tenemos ese problema de que estamos viviendo a espaldas de Dios y a espaldas de las leyes de Dios. ¿Qué es vivir a espaldas de Dios?
no significa que uno vive a espaldas de la religión. Uno puede vivir siendo religioso. En tiempos de Jesús los fariseos eran la gente más religiosa, vivían de espaldas a Dios, pero muy religiosos. Y Jesús les tuvo que decir, ustedes están haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice. Hay que tener cuidado porque una cosa es la religiosidad, que de eso hay mucho en nuestro país y de todos los colores, y otra cosa es vivir de cara a Dios, es decir, admitir la autoridad de Dios. No significa que uno se declara ateo, vivir a espaldas de Dios. Uno puede decir que es creyente, que cree en Dios, que es cristiano, que cree en Jesucristo y estar viviendo dándole la espalda a Dios. Si yo ignoro la autoridad de Dios en mi vida, estoy viviendo de espaldas a Dios. Y si hay algo que sucede acá, es que estamos viviendo a espaldas de Dios. Se ve desde arriba hasta abajo, desde el primero hasta el último. Que no nos interesa dar la cara a Dios ni pensar qué significa la autoridad de Dios para nosotros. Y posiblemente en el hecho de que muchos se hayan alejado, tenga gran culpa la religión también, tenga gran culpa, porque se transformó en una religión de ritos, de ceremonia, de cosas siempre, ¿no? Y se olvidó de la esencia de la fe, que es justamente el cambio que tiene que producir interiormente en el hombre y no formalmente en el rito. Entonces hay muchos cristianos que viven sin practicar los valores cristianos, pero dicen que son cristianos, por lo tanto no son cristianos. Hace poco un movimiento en nuestro país de desbautismo, ¿vio? Desbautismo. Es que la verdad que eso de reniego de mi bautismo, ya lo renegaron hace tiempo, no hacía falta afirmarlo. ¿O ustedes creen que en ese momento renunciaron al cristianismo? No fueron cristianos nunca, nunca. Entonces tenemos que revisar eso porque lo grande de nuestra cultura y de nuestra civilización es que comenzó con el empuje de una fe que era la fe en un Dios real, vivo, no ritual, no ceremonial simplemente, sino un Dios que está buscando que los hombres cambien. Dios como creador es quien marca las pautas de la vida y no podemos darle la espalda a quien marca las pautas de cómo tenemos que vivir. Y cuando lo ignoramos, sufrimos las consecuencias. Y después nos lamentamos, pero lo que pasa es que hemos ignorado las pautas que Dios nos ha dado para vivir. Y al ignorar esas pautas con las que venimos marcados para que las cumplamos, entonces tenemos los problemas que tenemos. Vemos a los jóvenes con problemas de violencia y de droga y nos consternamos, pero hacemos familias como queremos. Y si hacemos familia como nosotros queremos y nuestras familias no son lo que deben ser, los hijos son el resultado de la familia. Si los padres están tironeando uno para un lado y el otro para el otro, porque cada uno quiere realizarse, si no se han puesto de acuerdo en las cosas fundamentales, ¿qué pueden esperar de sus hijos? Y muchas veces, los educadores, los maestros ven cuál es el problema de ese chico que tiene padres que se están tironeando, pero los padres no quieren verlo. Pero los chicos violentos y que se lanzan a la droga, hay que pensar que hay un problema también dentro de la casa. Hay un problema que surge desde allí. Hay un problema de un desorden familiar. Es que hemos elegido mal. Hemos elegido mal, vivimos denigrando los valores, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo natural. Los valores que Dios estableció no nos interesan, queremos vivir como nosotros queremos. Bueno, este es el resultado. El más grande de los poemas épicos argentinos es el Martín Fierro. Y yo me acuerdo de una estrofa del Martín Fierro, cuando Fierro, en medio del problema que tiene, dice, yo he conocido esta tierra donde el paisano vivía. Y mira para atrás y dice, yo la he conocido esta tierra y su ranchito tenía y sus hijos y mujer y era una delicia ver cómo pasaban los días. Bueno, él está luchando porque quiere que eso sea la realidad presente y lucha por eso. Detrás de él está el viejo Vizcacha. Dice, hacete amigo del juez y no le dejes que quejarse. Cuando él quiere enojarse, vos te tenés que encoger, pues siempre es bueno tener palenque donde rascarse. ¿Qué elegimos los argentinos?
¿Qué elegimos de los dos? Elegimos el palenque donde rascarnos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Hemos elegido eso. Es la hora de volvernos a Dios y de volvernos individualmente. Acá no se puede hablar de toda una nación. Hay que pensar en las personas. Los valores se empiezan a tejer desde la persona. Acá hay que empezar desde nosotros. La solución viene desde nosotros. No es cuestión de decir pasa esto con Dios en esta sociedad, sino qué pasa entre Dios y yo. Y cuando yo empiezo a plantearme qué pasa entre Dios y yo, escucho la voz de Dios que me llama a reflexionar, a que me dé vuelta, a que me convierta. Y este es el sentido de la palabra conversión, el sentido real. Dese vuelta y vuelva para acá. Dese vuelta porque la vida que usted tiene, todo se lo ha dado Dios. Y Dios es el que le va a pedir cuenta. Por lo tanto, tengo que volver. Dios hizo mandamientos y los mandamientos los hizo a la medida del hombre. No es el mandamiento algo que pasa por encima de nosotros. Los hizo a la medida del hombre. Para que el hombre sepa cómo tiene que conducirse. Simplemente eso, simplemente eso. La leyenda o la historia, no sé, porque a veces se confunden la historia y la leyenda, se cuenta que un día Beethoven estaba en una casa haciendo sociabilidad, cosa que era bastante rara en él porque era bastante huraño, haciendo sociabilidad, y tenía una nena al lado de él que era muy habladora, y entonces él le dice, ¿y te gusta la música? Dice, sí, me gusta la música. Dice, ¿y tocas algún instrumento? Sí, toco el piano. Entonces él dice, ¿y tocas a Beethoven? Y ella dijo, no, es muy difícil Beethoven, no lo puedo tocar. Y Beethoven le preguntó, ¿cómo te llamas? Y la chica le dijo, Elisa. Y Beethoven escribió para Elisa. Y todos los que aporrean el piano, una cosa así, lo primero que aprenden de Beethoven es para Elisa. ¿Por qué? Porque está hecho a la medida del estudiante. Está hecho a la medida. Los mandamientos de Dios están hechos a la medida nuestra. Están hechos a la medida nuestra. Es un tiempo, como decía Jesús, es un tiempo de arrepentimiento. Usted dice, ¿qué? ¿El arrepentimiento? ¿Nos vamos a poner a llorar? No, es que el arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento es cambiar la actitud. Es cambiar de adentro. Y la conversión es el resultado de eso. Porque cuando yo cambio de actitud para adentro, me doy vuelta, digo, tengo que tomar otro camino. Y me enfrento con Dios. Y por eso a ese pueblo que cada vez que llegaba a esto ritualmente, iban al templo, ¿no? En tiempo de Joel, y se acercaban delante del templo de Dios y se rompían la ropa y se rasgaban los vestidos para decir, ve a Dios que estamos humillados frente a esto que nos tenés que dar una mano. Él dice, dejen de rasgar los vestidos y rasguen alguna vez el corazón. Dejen de rasgar los vestidos y rasguen el corazón. Que si ustedes rasgan el corazón, entonces yo voy a orar. ¿Qué le quería decir Dios? Si ustedes tienen un corazón de piedra y están metidos siempre en el mismo camino, por más que ustedes rasguen los vestidos y ritualmente vengan y cumplan con todo, no va a pasar nada. El asunto es que cada uno de nosotros tiene que acercarse a Dios y en ese acercamiento a Dios tenemos que buscar la respuesta para nuestra vida personal. ¿Cuál es el camino que yo tengo que seguir? Es el momento en que hay que reflexionar sobre los valores. Dejemos reflexionar sobre la economía y sobre las ideologías y todo lo demás. Usted puede traer el mejor economista del mundo y puede tener la mejor ideología del mundo, pero si no hay valores, termina todo mal. Si no hay valores, termina todo mal. ¿Por qué los países son tan celosos del cumplimiento de la ley en los países desarrollados? Son celosos del cumplimiento de la ley. Vaya usted y corte una calle en los Estados Unidos.
y va a ver lo que le pasa. Vaya usted y haga una manifestación por el centro de la calle y va a ver lo que le pasa. Yo lo vi, Yo lo vi. Vaya usted a países como Inglaterra o como Alemania y haga eso. Tienen leyes y las cumplen. ¿Por qué? Porque está escrito y se cumple. Se cumple. La Constitución Nacional dice que uno puede entrar y circular y permanecer y salir libremente. Pero a alguien se le ocurre que usted no puede salir y le corta una calle y usted no puede salir. Entonces, ¿para qué tenemos las leyes si no las vamos a respetar? El asunto es este. Muchos gobiernos están celosos del cumplimiento de la ley, no porque sean santos, sino porque saben que una sociedad sin valores se derrumba. Y esto es lo que nos pasa. Este es el momento de volver a Dios. Cuando uno dice volver a Dios, ¿cómo lo hago? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Nadie puede llegar hasta Dios si no es a través mío. Y esta es otra forma que Dios manifestó, que se ponía a la altura nuestra y que estaba hecho a la medida nuestra. Porque si no estuviera Jesucristo, el Hijo de Dios, en la tierra, pensaríamos, Dios está tan lejos que yo no puedo entenderme. Y Dios se hace hombre y nos entiende, nos comprende y busca que nosotros lo comprendamos a Él. El apóstol San Pablo dice, hay una verdad humana que está en Jesús. Hay una verdad que está en Jesús. Y uno tiene que mirar esa verdad de quien transita por la tierra con conducta, con ética, y que paga el precio de eso, pero va hacia adelante. Esa verdad es la verdad de lo que Dios quiere de nosotros. Hombres que se rebelen contra todo lo que sea los antivalores, la corrupción, la deshonestidad, la violencia, y que digan no. Pero digan, yo no lo voy a practicar, yo no lo voy a hacer, yo. ¿Y cómo voy a hacer? Porque tengo una naturaleza que tengo que buscar a Dios y tengo que volverme a Dios, tengo que girar. Cuando dice rasgad los corazones, dice saquen el corazón de piedra y Dios va a poner otra cosa en nuestra vida. Y ahí empezamos una nueva vida con Dios. A lo mejor estamos esta mañana aquí porque somos religiosos o porque queremos ser religiosos. Si usted está aquí porque quiere ser religioso o porque es religioso, perdió. Perdió. No entendió nada de lo que quise decir. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de fe. De la fe en Jesucristo. No estoy hablando de ritos ni nada de eso, estoy hablando de fe, de un cambio desde adentro. Y lo que necesitamos es ese cambio desde adentro. ¿Y cómo se cambia desde adentro? Y se cambia viniendo a Jesucristo y diciéndole, Señor, yo necesito este cambio. Yo necesito que obres en mi vida y en mi corazón. Y me doy vuelta, voy a buscarte. Simultáneamente con Joel había otro profeta que decía, busquen a Dios porque está cerca de cada uno de ustedes. Dios está cerca de cada uno de nosotros. No necesitamos venir a una iglesia para estar cerca de Dios. Dios está siempre cerca. Lo que tenemos que hacer es nosotros darnos vuelta y acercarnos a Dios. Y yo los invito a que esta mañana nos inclinemos en oración delante de Dios y no hagamos ningún análisis de la sociedad en la que vivimos, hagamos un análisis de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios. Y le pidamos a Dios, Señor, aquí estoy, tú me conoces, tú sabes mi nombre y quién soy. Y te pido, Señor, que perdones mis faltas, mis pecados, mi alejamiento de ti, porque hoy yo quiero volverme a ti. Y quiero empezar una nueva vida con Cristo. El que llega a Dios con el corazón realmente quebrantado, dolido, siempre encuentra respuesta de Dios.
tengamos un momento de oración en silencio allí donde estamos. Cada uno puede hablarle a Dios y decirle con sus palabras cuál es la actitud que toma frente a Él. Y después vamos a tener una oración todos juntos para despedirnos. Pero oremos primero un minuto allí silenciosamente a Dios. Señor, esta mañana estamos aquí reunidos buscando tu dirección para nuestra vida, buscando el camino que tú tienes para nosotros. Permítenos, en la serenidad de la reflexión y a la luz de lo que tu palabra dice, que podamos tomar todos los que estamos aquí el camino correcto y buscarte a ti. Bendice, Señor, a los que están angustiados, afligidos, sintiendo que están caídos. Y te rogamos, Señor, que puedan ver la mano de Jesucristo extendiéndose hacia ellos para levantarlos y para restaurarlos a lo que Él quería que fueran cuando llegaron a este mundo. Bendícenos, Señor, para que cada uno de nosotros pueda encontrarte personalmente a ti y podamos encontrar en ti la respuesta para nuestro corazón dolorido. Señor, ayúdanos a entender que somos parte del problema también, que nosotros también tenemos que cambiar para que todo lo demás cambie y que el Espíritu tuyo esté trabajando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos tomar el camino correcto. Te pedimos, Señor, que podamos llevar tu palabra y solamente tu palabra en nuestro corazón. Y que esta semana podamos meditar en ella y podamos, Señor, genuinamente y de corazón girar nuestra vida y volvernos a ti. Bendícenos, Señor. Al finalizar, te agradecemos por este encuentro, te agradecemos por el momento que hemos vivido, te agradecemos por todos los chicos que estarán haciendo su parte en el taller de Jesús y te rogamos, Padre, que esta semana, que la estamos comenzando levantando nuestro rostro hacia ti, la podamos continuar con la cabeza levantada, mirándote a ti y siguiendo por los caminos tuyos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.